Carinet. ¡Ya estoy aquí! Bueno, sí estic un diumenge, o sigui, sé que la setmana passada tenia que pujar el capítol de comentant, el capítol 1, però sincerament els ordenadors i jo pues, no estàvem. Hem estat tota esta setmana luchant i no hem pogut tirar avant en el vídeo de la setmana passada. Per allò pues, m'he tingut que tornar a gravar perquè, en fi, coses que passen. Que la vida és així. I per això este vídeo és un poc més llarg perquè estic comentant el capítol 1 i el capítol 2 de Luimelia 77. A veure, què és Luimelia 77? Per als que no ho sapíeu. Luimelia sabeu el que és? Luimelia de Luisita i Amelia. De Amares para Siempre, que bueno, ja ho teniu al canal el comentant l'spin-off, perquè després, com va tindre èxit, van fer un spin-off de A3 Player, que per cert, si voleu veure #Luimelia, #Luimelia77 i #Amares para Siempre, que no porta hashtag, però bueno, si voleu veure ho teniu que fer de A3 Player Premium, que són 2,99 al mes, en fi, no poso imatges dels capítols, torno a dir-ho antes que res, perquè al ser una plataforma de pagament no em pareix algo lògic, legal i normal. Entonces, si vols veureu, no ho vegues pirata, que són 2,99 al mes, i damunt tens una setmana de baes, o sigui, sigues lista, mira la sèrie, però feta de 3 Player Premium, que són 2,99 al mes i al final, doncs mira, és que només vols un mes, doncs mira, pagues 2,99 un mes i després ja et dones de baixa i en un mes et dona temps a veure això, al Banta, ballant a Milán que estan fent-ho, però és que en breve van a fer Física o Química al Reencuentro, vull dir, si eres de les meues, de la meua època, ho agrairàs. En fi, bueno, al grano. Ara s'ha fet Luimelia 77, ara mateixa, és com un muntatge nou que hem fet de totes les escenes d'elles, de tota la història d'elles, des que es van conèixer en Amares para Siempre. Per si, jo què sé, per si estàs perduda en el món i no has sabut mai què són Luisita i Amèlia, o si directament has passat a veure l'spin-off, que jo tinc amigues meves que directament han vist l'spin-off i au. Doncs este és un nou muntatge que t'explica més o menys la història. I està molt guai. Però bueno, en fi. Antes que res, gràcies perquè ja són 200 subscriptors al canal i estic living perquè són poquets, però m'agrada perquè sou fiels. Sí, lo digo, perquè no m'enganyamos. I res, vaig a començar comentant el capítol 1 i capítol 2 de #Luimelia77. Hala, dentro intro mi vida. Soc tan fàncer de la novel·la, o sigui, me sorprendrà, que em sorprenc a mi mateixa perquè jo també ho mire. És que entrava i em posa nerviosa. Ai! Nos veía a ti y a mí aquí, juntas, en Madrid. És que són molt mones. Pero ahora Madrid es un lugar distinto, más humano. Donde no tenemos Com poden ser tan guapes aquestes persones i jo tan lletja no merezco. Aquí estoy, que os mando un beso muy fuerte, desde el destierro. la mejor carta de presentación y es la rúbrica perfecta para un nuevo destino. Que guapa. És que me ho sé de memòria els diàlogos. Es mi destino. Ai, Amèlia, que guapa. Ai, Luisita, és que no podemos, no merecemos. Que renunciaron sueños por mostrarlo todo. Y al final lo tuvimos todo, sí. Aunque para nada de la forma que nos esperábamos. Recuerdo que mi sueño era vivir en París y el mío quedarme en Madrid. Y el destino quiso que nuestras vidas se juntasen. Sí. Cada día agradezco más haber entrado ese día en el Kings. Hola. ¿Qué tal? Que guapa, Amèlia, sí, per ¿Qué favor. más quisiera? Pero estoy canina y tengo que apretar los botones. Tenen una cara de bebites. Natalia. Mira això, que guapetes. Bueno, mira, a esta te voy a quitar yo. Ella, rica. He pasado veces por aquí delante, pero nunca había entrado. Bueno, siempre hay una primera vez. Pues si hubiera sabido que los camareros eran... Encargada, ¿sabéis? Eres encargada. Amèlia ja tirant la canya des del minut 1. Era tan encantadora. Habría entrado antes. ¿Vives por aquí entonces? Ay, claro. Bueno, trabajaba aquí al lado. Es vedete. Hasta esta mañana. Así, sin conocerme, pusiste en riesgo tu trabajo. Luego me preguntan por qué me enamoré de ti. Normal. Hola, ¿Por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? Es que me usé de memoria. ¿Hace qué? Sé que los flequis no cantan
Luisita, lo hiciste para ayudarlo. A ver, Amelia, es que mi abuelo dice que cuando te caes del caballo tienes que subirte a otro rápidamente para no tenerle miedo. Claro. O sea, que pensaste que subirme a un escenario me haría olvidar el fiasco del otro día, ¿no? Pues sí. Es que, Amelia, me sabía muy mal que tirases la toalla tan rápido por haber tenido una mala experiencia. Pero lo que os quiero decir es que sí que quiero subirme a un escenario otra vez, pero como actriz. Como actriz, sí. ¿A que sí, Florinda? Mira Florinda. Ay, Florinda. Qué fantasía la Florinda. Dios, es que cómo se me ocurrió meterme en semejante berenjenal. Hay que perseguir los sueños, cariño. Esos Serán tomates. pesadillas para el resto. Y aún así recuerdo lo mucho que me apoyaste. ¿Hablas de Sara? Mira. Ratas de 2 patas. Para. Oye, Amelia, no tengas morro que te ha saltado media historia. Mm. No, así no empezó. Las cosas hay que contarlas desde el principio. Amelia ya volvía a lliurarse de su noche loca con Rata Sara de 2 patas. Rata Sara de 2 patas, en fin, mi mente ya. ¿Te vas a ir sin darme los buenos días? Pues eso pot estalviar, la veritat que sí. Pensé que estabas dormida. Me desperté al oírte salir. Qué casual todo. Lo siento si te desperté. No tienes nada que sentir. Así puedo despedirme de ti. Nunca ho ve esta senyora, lo siento. Sara, per favor, que esteu al mig del pasillo de l'hotel, fes-lo el favor. Espero que haya tenido una estancia agradable, señorita Martínez. Y vuelvo con Javi. Y tanto que agradable. Jo també me l'havia anat ben contenta i ben desenvenida. No diría que vuestro padre no me había sacado una sonrisa. La cara de Luis y de... hola... Bueno, y luego también os digo que yo sabía que es que estaba hecho para mí. Porque cuando le conocí no podía dejar de mirarle. Oh. No, madame. Ahí ya estaban casadísimas, desde luego. Que si no se suelta. Ay, 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 se viene el gay Vale, panic. enseguida vuelvo. Dale, Luisi. Venga. Vamos, Luisita. Ya casi está. Sí, pero... Ay, mare, quin saxós li pega, pobra xica. Que va. Mentira que si no, no hay quien lo abroche. ¿Te gusta? Sí, claro. Ah, el corsé. No, no. Sí. Bueno, el vestuario entero. Sí, Amelia, A ti te queda todo muy bien. te queda todo muy bien. Ya es mosega el labio. Luisita, te veo venir, Sí, te sí, veo. esto, madre mía, mis padres, no sabes lo que dirían. ¿Te acuerdas la última vez con el bastidor? Sí. Pero tengo que decirte que eres la mejor pareja que he tenido nunca. Ay, qué guapet. Bueno, si no me necesitas para nada más, pues. ¿Me alcanzas el fular? Claro que sí. Se viene. Oh. Ai, 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 ai. Recordo la primera volta que vaig veure aquesta escena, jo estava com... Ai, sí. Ara també és ui, però quan ja sé que després pues, es van besar, pues, estic tranquil·la. Ai, ai. ¿Desde cuándo lo sabes? No. No, Sara, no, yo no soy lesbiana. Guaponem ella, para nada. Quiero decir que entre el blanco y el negro hay muchos tonos de gris. ¿No te has sentido nunca atraída por ninguna mujer? Puede ser que tal vez sí... Puede ser que a lo mejor sí que me guste una chica. Esa chica es Amelia, ¿verdad? No, Amelia. Amelia y yo tuvimos un lío hace tiempo. La que empezó a liarlo todo fue ella. Vete, vas. Me voy a Roma. Això. A Roma què? Amèlia! ¡Amelia! Recuerdo cuando te ibas a marchar conmigo. Qué fantasía. Estuve a punto de decírtelo, pero no era el momento. Necesitabas tu proceso. ¿Y a quién iba dirigida? Pues a mí. ¿A qué pasó? Hombre, que la conoce. Hombre. Claro. ¿Y se puede saber quién es tu pretendiente? Dios. Ese Me es el meo. problema. Que no es un pretendiente. Es Una pretendienta. una pretendienta. Madre mía, Benigna. Sí que atraes a todo tipo de público. ¿Qué quieres, hija? Así que no lo puedo evitar. Ahora que ella es una monada también, ¿eh?
¿Segura? Segurísima. Pobreta, De Benita. la carta venía firmada, ¿eh? Firmada. Me ponía te Y quiero, decía, te quiero. de cruzarte en tu camino con una mujer como yo, con experiencia, solera, personalidad, venís así. Sí, este físico, también este físico. Es que la verdad es que no lo entiendo. No, pero yo sí. Tienes ojos grandes, hija del trofeo que más brilla. ¿Y quién soy yo? Para culparte porque tengas buen gusto. Ay, no, Es que no, no. creo que ha habido un malentendido. Es que es Tienes buenísimo. toda la razón. Ha habido un malentendido aquí, en parte es culpa mía, porque yo soy una mujer moderna. Siempre he tenido la mente muy abierta y te adoro. Eso confunde. Claro. ¿Quién no ha tenido alguna vez Una amiga que le haya que mirado con ojos colositos, pero a mí me gustan los hombres, Amelia. ¿Qué le voy a hacer? Nadie es perfecto. Bueno, pues ya está aclarado. Esta escena és de les millors de tot el recopilatori de Luimelia que podeu trobar, de veritat. Piensa que tienes toda la vida. És boníssima, tio. Te recuperarás. Tardaràs, Porque sé que el golpe ha sido muy fuerte, pero te recuperaràs. si me dejas fijar... No. És que és... No, Amelia, no. Lleis que Carol està avançant la risa, és que és fantasia. ¿Estás segura? ¿Estás segura, Luisita? Sí, antes estaba confundida y muy asustada, sobre todo muy asustada. És que m'ho sé de memòria, què la passa? Ai, Por eso Aurora, intenté alejarme de ti, Amelia, pero es que yo no me puedo no separar separar de ti. La gente me da igual, Amelia. Pero están tus padres, tu familia, tus vecinos. Ahora mismo mi prioridad eres tú, Amelia. Y lo único que sé es que quiero pasar cada día de mi vida contigo. Oye, no llores, por favor, porque si no yo voy detrás. És que no ho sé tant. Espera un segundo aquí. No te muevas. Esa cançó no era, però bueno. Esta cançó està molt xula, així que celebremos. ¿Me concedes que baile, señorita? Ai, claro. Que guapet. ¿Sabes eso de que la vida son momentos de felicidad? Pues si echo la vista atrás, los míos son los que estás a mi lado, riendo, soñando. Mirándonos, tocándonos. Estando juntas todo es posible, Amelia. Luisita. Amelia, encantada. Que guapet. Ai, que trenca l'aparato. Y así, bajo las estrellas, en nuestra luna de cartón concluye el primer capítulo de nuestra historia. ¿Sabes? Sin destripar el final, tengo la sensación que será uno muy, muy feliz. Te quiero, Luisita. Te quiero, Amelia. Que guapet. Qué guapet. El segundo capítulo, vamos a ello. No con cabecera. Vale, sí, los comienzos de cualquier pareja suelen ser muy bonitos y tiernos. Todos son arrumacos, besuqueos. Pero nosotras no somos cualquier pareja y no lo íbamos a tener nada fácil. Pues no, más bien todo lo contrario. Nuestro amor ha sido siempre una prueba de fuego constante. Ana. ¿Vas a empezar por ahí? Cuando llegó tu padre y casi te... Vale, tienes razón. A ver esto. Vengo a detenerlas. Ana. Madre mía, Amelia. ¿Qué pasa? Pues que te ha dado fuerte por el drama. No sé, podríamos empezar por algo más ligero, ¿no? Es que me da mucha pena recordarlo. Está bien. ¿Y qué tal si empezamos cuando era imposible encontrar un momento para nosotras solas y a ti se te ocurrió la brillante idea de... ¿Qué pasa, compañeras? ¿Necesitáis ayuda? ¿Qué es aquí? ¿Así? Meme. Pues soy vuestra nueva compañera. Es que yo por un beso tuyo, Amelia, soy capaz... Sí, eso también me lo dijiste. Y yo por un beso tuyo soy capaz de hacer lo que sea. Pero desgraciadamente no iba a ser tan fácil. Sí, hola. Señorita, pero desde que todavía... Ayúdame a... La plancha, hombre. ¿Qué estas sábanas cuestan un dineral? Además que puede ser muy peligroso. Me ha dicho mi hermana que Pedraza es un sitio precioso. Pues sí, mira, a lo mejor tenemos suerte y hasta nieva. ¿Eh? Imagínate que nieva, Amelia. Madre mía, ¿podemos dar un paseo por la nieve? O no, mira, mejor. Podemos sentarnos frente a la chimenea. Qué guapet. Y ver cómo cae la nieve a través de la ventana. Ay, y pedir una botellita de champán. Y unas fresas. Que me
encantan las Ay, fresas. lo que pasa es que esta época del año para las fresas... Ya, también es verdad. Bueno, no te preocupes, si tú quieres fresas, yo me recorro todos los mercados de Madrid hasta encontrarte fresas. O lo que sea para hacerte feliz. Amelia, que yo ya soy feliz estando contigo. Tengo muchas ganas de este fin de semana. Muchas. Qué guapo. Porque te voy a poder besar cuando me dé la gana. Aquí fue nuestra primera vez, Amelia, ¿te acuerdas? Pues como para no hacerlo. Bueno, no entremos en detalles, que eso es nuestra intimidad. No merecemos. Me he enamorado de Amelia. Y somos novias. Estamos juntas, somos una pareja, somos una familia. Amelia, ¿cómo que Amelia? Sí. Amelia. María, resulta que tu hermana Luisa... Que al final te lo ha contado. Esta niña, de verdad, ¿tú lo sabías? Claro, sí, dona. porque entre hermanas ya sabes que nos lo contamos toda la comunidad. Visita. Ay, ay, ay. Víctima, sal del armario inmediatamente y vístete. Qué vergüenza, Luisita. ¿Qué haces aquí? Secretitos. Nada, hija, había venido a disculparme con Amelia. Lo siento mucho, yo no soy nadie para mandar en el corazón de nadie. Estaba aterrada. En el fondo la entiendo. Menos mal que tu madre al final nos comprendió, ¿eh? Y mi abuelo también. Buenas noches. Buenas noches, Amelia. Qué mono, Marte, por tanta Amelia. Y a partir de ahí entraste de lleno a formar parte de la familia Gómez Sanabria. Sí, ese fue un momento precioso, pero también fue la calma antes de llegar a la tormenta. Sí, acuérdate cuando nos metieron en la cárcel. O cuando decidimos dejarlo todo y marcharnos a San Francisco. Y eso no fue lo peor, ¿no? ¿Ahora sí toca recordar el drama? Ahora sí. Que acaban de llamar a María Alquís, que Amelia se desmayó a mitad del ensayo y se la lleva al hospital, que me voy pitando. ¿Sí? Mare meva. Ay, Amelie. Si es que no te tendría que haber dejado salir de casa, caramba. Si te pensaba que encima del escenario me pasarían todos los males. Amelia, me miraste a los ojos y me dijiste que te encontrabas mejor, me mentiste a la cara. Perdona, pensaba que podría. Sí, podrías, y mira cómo has terminado. Ingresada en el hospital con neumonía. Y es que es para darte de comer a Carmen. Visita floja, por favor. Lo que tendría que estar es orgulloso de ella. Porque es una buena persona, es amable, es dulce, es honesta con todo el mundo. Pues No sí. voy a permitir que siga ensuciando el apellido Ledesma. En este Qué mal hospital acabó hay este unos señor. especialistas que le curarán y se desvaría. Claro, Ese porque lo único que le desvarío. importa a usted es su apellido, en vez de la salud mental de su hija. Lo que me preocupa es que Amelia está echando su vida a perder. Pero si no se da cuenta de ello, para eso está su padre. Y ahora, largo. Que no, don Tomás. Que no me voy a ir de aquí sin ver a Melis y saber cómo está. O te vas, o llamo a los guardias para que te detengan. Y a ver cómo sales del calabozo con tus antecedentes penales. Es un normal. Algún día se arrepentirá de lo que le está haciendo a su hija. Gracias, mi amor. Gracias por ser tan valiente y enfrentarte a mi padre. Y gracias por sacarme de ahí. Las gracias tienen que ser compartidas. Ana también nos ayudó. Ay, Ana. Ana barra Natalia, te queremos. Siempre en nuestros Siempre corazones. pasará al lado de la resistencia. El amor entre dos mujeres es un vicio. Es algo muy doloroso de lo que hay que huir. Por eso, nunca más volveré a amar como he amado a Luisita. Nunca más. Esto sí que es duro de recordar, Luisita. Necesitabas tu tiempo, Amelia. Todo lo que te hicieron, Ay, mi amor. pero lo solucionamos. Reviviendo nuestra historia de amor. En este día de Reyes quiero compartir contigo el deseo más profundo de mi corazón. Ai, li torna a llegir la carta, que mona. Pasar cada instante de mi vida contigo. Te quiere. Amelia. Amelia. Son palabras. Nada más. No. Estas palabras las escribiste tú. Y estas palabras son nuestra historia de amor. Que guapo. Amelia, este día me dijiste que lo nuestro iba a ser muy difícil, muy complicado y que nadie lo entendería. Pero que nos bastaría si nos teníamos la una a la otra.
Qué guapo. Todavía podemos hacerlo. Todavía podemos. Siempre has sido mi bote salvavidas. Sin ti me habría ahogado 1001 veces. Y yo sin ti nunca habría sabido el verdadero significado del amor. Así que creo que estamos en paz. Qué guape. Qué guapet. Sí me gusta, sí lo digo. Pues, posaré pausa, això, perquè això ara... Pausa? No es posa pausa. Què la passa? Vale. A veure, ja s'ha acabat, o sigui, ja acabé de fer el review este. Em pareix està agradant-me molt la sèrie esta de l'Emèlia 77. Ho trobo com superguai, en plan tindre com un resumen, encara que per a mi li falten moltes escenes xules, com per exemple quan Amèlia i Marce es posen a veure el partit d'Atlètic junts i tot això, o quan, jo què sé, no ho sé, però em falten com mogolló d'escenes ahí. El cumpleaños d'Amèlia i això, que aquesta escena va estar superxula. No sé, està molt guai, falten escenes però està molt guai. I res, que este és el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat el vídeo. Ja sabeu, li teniu que donar like així baix, i si no estàs subscrit, subscrius i fantasia. I res, ens veiem la setmana que ve, el diumenge, comentant el capítol 3, perquè trobo que van dir que tenien 4 capítols, comentant el capítol 3 de l'Emèlia 77, la pròxima serà l'Emèlia 77, l'últim capítol, i ja doncs veurem. Este vídeo, o sigui, igual m'ha quedat un poc llarg i he anat resumint un poc perquè evidentment no vaig a posar-ho totes les reaccions que tinc mentre miro el capítol, saps? Posa, en plan, algunes escenes soltes i avant. Este últim vídeo, evidentment, hi ha escenes de drama que no ho trobo necessari. No ho trobo necessari més que res per la meva salut mental. I res. Que ens vegem la setmana que ve en un nou vídeo i ala. Adeu, querides. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Dónde vas? Me voy al pasillo, que me dé un poco el aire, ahora vengo.